Que la gloriosa paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo siga reabundando en medio de cada uno de nosotros. Le damos la gracia infinitamente a Dios por todo lo que Él viene haciendo en su pueblo para labranza de nosotros mismos, porque como desciende la lluvia del cielo, así desciende la palabra desde su trono a cada uno de nosotros para así seguir fomentándonos en el crecimiento y en el desarrollo que ella tiene. Mis hermanos, si a alguien le hemos ofendido en hecho, en palabra o en pensamiento, le pedimos perdón, le pedimos disculpas en todos los sentidos de la palabra, sabiendo que somos carnes y que cada uno tenemos nuestra debilidad. Y tenemos un tema hoy a tratar con él, que es en Éxodo 20, del 18 al 29. Y dice el tema: ¿qué cielo es el que dio forma en el creyente? ¿Qué cielo es el que dio forma en el creyente? Dice, las Sagradas Escrituras van a ser leídas. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarlo vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Aleluya. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haré. Altar de tierra hará para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo te hiciere que esté. La memoria de mi nombre vendré a ti y te bendeciré. Y si me hiciere altar de piedra, no la labres de cantería, porque si alzare herramienta sobre él, lo profanarás. No subirá por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén. La gloria de Dios. Sea engrandecido nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra aquí leída. Señor, quita el instrumento y establécete tú como único Rey soberano en medio de tu obra, Señor. Y aviva el fuego que hay en cada uno de nosotros, para que así, Señor, tu palabra siga creciendo en medio de nosotros cada día más. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tenemos aquí, Señor, este tema que se ha traído para la edificación de la obra de Dios. ¿Por qué Dios dice en el tema que Dios, que el cielo es el que dio forma en el creyente?
Sabemos, hermano, que la escritura, la Biblia, está compuesta de 66 libros. Y salió por boca del hermano Rafael en una prédica que hay un librito que solamente Dios lo da a conocer. Entonces, ese librito es el que está sellado en ese lugar que está en la misma escritura, porque no está lejos. Porque si dice en Deuteronomio 30 que muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que tú la oigas y la creas. Si no está en ese espacio, ni está en la imaginación, entonces, ¿dónde está estos secretos? No está en la misma palabra, en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros. Entonces, si no está tan lejos, ¿cómo dicen tanto que Dios está en el espacio? Y que allá hay muchas moradas, como el tema que se trajo en la otra semana. Entonces, si Dios viene formando cielos, entonces estos cielos que están formados están en un lugar en el creyente. Entonces, estos hermanos que están en esa expansión de las escrituras, entonces han sido trasladados de esos cielos, que es un grupo de hermanos que está reunido en la palabra. Entonces Dios lo traslada cuando viene escogiendo y saca a un hermano para dar a revelar todo el misterio que está escondido. Siempre hemos dicho que la palabra desciende al creyente, pero cuando desciende, no desciende como el mundo la cree, sino que desciende de un lugar y toma parte con el creyente, con la mente, y se hace una con el creyente, pero es en la parte que usted viene leyendo de las escrituras, que usted viene leyendo. Por eso Dios desciende al creyente, no espiritualmente, porque como dice la palabra, que primero no es lo espiritual, sino lo terrenal. Entonces vemos aquí, si vemos aquí antes de entrar en el desarrollo de las escrituras, vamos a ver estas escrituras también ahí mismo en los Hechos, que dicen los Hechos 8. Voy a leer unos cuantos versos. Dice, y esas escrituras han sido leídas muchas veces, y dice, y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Si dice aquí en el verso 8 de Éxodo 3, dice, y he descendido. ¿Ve? Ahí eso está hablando unipersonalmente. Eso está hablando ahí en singular. Y dice, y he descendido. Esa palabra que dice, he descendido. ¿Quién es que ha descendido? ¿Quién es que desciende a tomar parte con el creyente? Es el mismo Dios. Cuando usted ha sido escogido para un trabajo. Y si usted ha sido elegido, también ha sido elegido para un trabajo. Entonces, cuando usted es escogido, es para hacer una obra por encima de la demás obra que hay, porque para eso es que Dios desciende a tomar relación con el sentido de las escrituras, porque dice el mismo Jesús que él mismo descenderá y tomará de lo de él mismo. Entonces, de lo que nosotros hemos venido recogiendo de la palabra, es que Dios viene y desciende, pero ya no viene como usted lo estaba esperando, viene de otra manera, viene un espíritu, porque cuando la palabra viene en forma de espíritu, puede usted ver ese espíritu que viene, puede ver la palabra en espíritu, puede hacerle forma al espíritu. Entonces, cuando la palabra viene en esa forma, es para cambiarlo a usted de una posición a otra. Pero cuando usted es escogido, es para hacer un trabajo en el pueblo. Usted ve y dice, y he descendido para librarlo. Entonces, si ha descendido para librarlo, ¿cómo estaba el pueblo? No estaba cautivo. ¿Quién lo tenía cautivo?
era la enseñanza de Faraón. Entonces, ¿podía Dios edificar en el fundamento ajeno? No podía edificar. Por eso Dios tomó a Moisés, ya Moisés preparado, y viene y desciende. Pero ¿a dónde es que desciende? Es Moisés que desciende. Entonces Moisés es el que está trayendo la obra de Dios al pueblo. Pero el pueblo no podía libertarse solo, sino que tenía que venir un libertador a libertar al pueblo. Por eso es que Dios desciende. Ya Moisés no lo iba a ver, ni iba a conocer de la manera que conocía a Dios que se le había formado, sino que lo iba a ver como espíritu de fuego, en juicio. ¿Debe? Entonces, Moisés, que fue llamado que fue escogido para la liberación del pueblo, y hemos dicho que la figura no cuenta, sino lo que lleva el mensaje es lo que cuenta. En lo que usted predica, en lo que usted enseña, en lo que usted va a fundamentarse, entonces ahí es que va, en esa voz. Entonces a esa voz es que desciende del cielo. Entonces, si desciende del cielo, en un hermano está la palabra, en un hermano. Entonces dice, para librarlos de manos de los egipcios. Si es de manos de los egipcios, ¿de qué mano? Sería con esta mano física que la palabra está hablando. No es con una enseñanza que lo tenían preso. ¿Y dónde era que lo tenían preso? No era en la mente. Entonces, ¿podía el pueblo liberarse? No podía liberarse. Entonces, si vemos aquí mismo también, en el mismo 3, vamos a ver 15, la gloria sea de Dios, y dice, lo voy a leer desde el 14. Y respondió Dios a Moisés. Fíjese que el que está respondiendo a Moisés es Dios, pero de un lugar está respondiendo Dios. Y dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham. ¿Sabes? Aquí hay una obra que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, si ellos no conocían a su Dios, entonces fíjate quién es que va a dar a conocer ahora a Dios. Es el mismo Moisés, pero no en la forma que ellos lo desconocían, lo conocían. Entonces ahora Dios se le va a hacer manifestado al pueblo. Entonces, al Dios manifestársele al pueblo de Israel por boca de Moisés, entonces, ¿qué el pueblo está recibiendo? No es un mensaje que está recibiendo, que está saliendo por boca de Moisés, pero no es Moisés el que cuenta, es el mensaje que cuenta, que va a ser la edificación y va a destruir todos esos egipcios que vienen en la mente suya. Porque si vienen en la mente suya, es de la mente suya que lo van a echar. Entonces, Moisés es el escogido para la libertación, pero no es el instrumento que cuenta. El instrumento solamente es un obrero que Dios ha escogido como instrumento para darse a conocer con ese nombre. Entonces, Abraham es una manifestación, pero Abraham no es de la tierra, Abraham es del cielo. Isaac, otra manifestación. Y Jacob, otra manifestación. Son 3 manifestaciones que el creyente tiene que conocer. Porque si Dios va a darle cuerpo y forma, como trajo el hermano Rafael por su boca, entonces para Dios hacer la obra en Israel, ¿cómo tenía que ir Moisés? ¿Tenía Moisés que ir con la visión? No, a Moisés se le ordenó de antemano, mira, que cuando vaya a edificar, que edifique conforme al modelo que se te presentó en la visión. Usted ve que es una visión, que la ley es una visión, que la gracia es una visión. Usted ve, y que son 2 mensajes. Entonces, para poder darle ley y cuerpo a Israel, ¿qué había que darle?
¿Había que empezar por arriba o había que empezar por abajo? Había que empezar por abajo, porque nadie empieza por arriba. Todos nosotros hemos empezado por abajo. Entonces, para poder darle cuerpo y fundamento al pueblo de Israel, había que traerle la ley y había que traerle todos esos fundamentos. Y entonces dice el 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y dice: me apareció. Entonces, si le apareció, sería un cuerpo físico. Entonces, si le apareció, entonces, ¿por qué Moisés no andaba con un cuerpo físico? No andaba con una enseñanza, con una visión, con un testimonio. ¿Sabe? Y dice ahí: ve y reúne a los ancianos. Entonces los ancianos conocían de esta obra, y dice: de Israel, y dile: Jehová, el Dios de vuestro padre. Aquí aparece el nombre de Jehová, y dice: el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visto. ¿Ustedes ven? Entonces, ¿quién fue que se le apareció a Moisés? No fue el mismo Jehová, no fue el mismo Jesucristo, no fue el mismo Dios que se le apareció. Pero Moisés no vio una figura. Moisés lo que oyó fue un mensaje. En esa reunión que había, en esa visión en el desierto, cuando Moisés iba, entonces de ahí se le aparece Jehová a Moisés. Entonces, desde un lugar Jehová le está hablando a Moisés y se le aparece. Ahora sí se le aparece. ¿Qué fue lo que se le apareció a Moisés? No fue un mensaje, y Moisés entendió ese mensaje, porque él fue el escogido, como hemos sido escogidos nosotros, para testificar de esta obra. Entonces, mirando aquí, dice aquí: allá se reunieron los ancianos en esa obra que Moisés estaba haciendo. Y dice aquí: todo el pueblo observaba el estruendo. Si todo el pueblo estaba escuchando el estruendo, ¿qué era lo que estaban escuchando? Era el relámpago de eso que cuando está tronando, era el mensaje que viene luz desde el cielo, que viene en esa manifestación de relámpago. Pero cuando viene en esa manifestación del relámpago, ¿a qué usted cree que viene? Es a destruir, porque viene luz. Entonces lo que está en tiniebla tiene que salir en luz, porque esa manifestación de relámpago es para deshacer todas las obras de la tiniebla, de la oscuridad, para dejar conectado al pueblo con la claridad de la verdad de la palabra. Y dice: todo el pueblo observaba. Entonces, si estaba el pueblo observando, entonces el pueblo estaba oyendo, entendiendo esa manifestación, porque la estaban oyendo. Entonces no la estaban oyendo por un decir, la estaban oyendo con un sentir, porque aquí es que aparece el temor. ¿Qué ve? Para usted no contender con la obra. Y dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. ¿Qué ve? Y relámpago, estruendo y relámpago. Entonces el relámpago trae una luz. Entonces cuando esa luz desciende a usted, que usted la oye, ¿qué es lo que viene? Es a ponerlo en claridad a usted, en el entender de la palabra. Y dice: y los relámpagos y el sonido de la bocina. Entonces, y el sonido de la bocina. Si había un sonido de bocina, ¿en quién estaba esta bocina? ¿Y quién era esta bocina que estaba anunciando esta verdad? Y dice: y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. ¿Usted ve? Y si se pusieron de lejos, ¿por qué se pusieron de lejos? No había un mandamiento que todo aquel que se acercara al monte y se acercaba a ese lugar no iba a ser
muerto, pero muerto aquí físicamente en estos cuerpos, que no espera la tierra. Déjala entender que usted va a ser muerto, porque usted va a quedar de pie, usted va a quedar vivo, pero va a quedar viendo. Entonces ahí es que usted recibe la vida. Entonces algunas veces nos vemos huyéndole a la palabra, y la palabra por matarnos, por darnos vida. Entonces desde ese lugar viene la palabra. Entonces dice, se pusieron de lejos porque tuvieron temor. Dice el 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Usted ve, habla tú con nosotros. Entonces, ¿qué era lo que Moisés le estaba trayendo? No era el mensaje. Entonces, si Moisés le estaba trayendo el mensaje, fíjense que ese mensaje era desconocido para ellos, porque ese mensaje vino desde el cielo. Entonces, Moisés, para dar testimonio, hubo que formarlo, pero ya no en esos conocimientos, sino desde el cielo. Entonces, Moisés estaba hablando en esa manifestación desde ese lugar, pero Moisés no estaba allá en el espacio. Moisés estaba sobre sus pies, como estamos nosotros sentados hoy. Moisés estaba trayéndole la declaración de la palabra a todos los hermanos, pero desde ese lugar. Y dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros. Usted ve, muchas veces nosotros, por no contender con el hermano, entonces le tenemos que hablar de esa parte terrenal al hermano, para poder sobrellevarlo. Porque el hermano, al no entender y no tener esa formación para oír estos dichos de la palabra que vienen como relámpagos y vienen como centellas, entonces al hermano le es desconocida esas grandes manifestaciones. Y dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Usted ve la cobardía del pueblo. Usted ve que el pueblo no quedó enseñado de parte de Jehová, sino de parte de Moisés. Y como Moisés lo que viene manifestando es la ley, entonces quedaron enseñados por Moisés y no por Dios. ¿Usted ve? Porque ahí dijo la palabra, para que no muramos. Entonces apareció un temor en ellos, apareció una cobardía en ellos. Entonces el pueblo no quedó enseñado por Dios. Si el pueblo queda enseñado por Dios, entonces Israel estuviera por encima de todos los demás pueblos, a ese Israel literal que nosotros vemos. Pero Dios en su misericordia nos ha dado esta misericordia de traernos por la prédica de Pablo a los gentiles estas grandes manifestaciones. ¿Usted ve? Y llegará el tiempo en que Israel será la cabeza de todos los organismos mundiales de la geografía de la tierra, porque a ese mismo pueblo volverá Jehová, no en la forma que lo vieron ni lo oyeron, porque ahora el mismo Dios le va a abrir el sentido de la palabra para que entienda que Jehová no está tan lejos, que está ahí mismo, que está en sus leyes, que está en sus mandamientos, que está en sus estatutos. Pero Israel va a ser el faro de justicia de Dios, por donde Dios se va a manifestar. A todos los organismos religiosos que están sentados en este libro, que han hecho de este libro el mejor negocio lucrado de toda la historia. Dice aquí, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarlo vino Dios. Usted ve, porque para probarnos vino Dios. Entonces, si vino Dios, ¿en quién vino? No fue en Moisés. Fue en Moisés, vino Dios. Entonces, esa palabra está en un presente. Hoy está la palabra en un presente. Hoy la palabra desde tiempo en tiempo se está presentando viva. No en un cuento, ni en una historia, ni en un pasado, ni en un futuro. Se está presentando viva delante de cada uno de nosotros. Y a eso es que hay que echarle mano, a esa voz, a las escrituras, porque es de ahí mismo que él va a venir. Porque él dice que de lo mismo de él tomará. Entonces dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis,
porque para probarnos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Ahora fíjense de dónde aparece Jehová, es de la oscuridad. Entonces si aparece de la oscuridad, entonces Jehová habita en la oscuridad y habla de la oscuridad. ¿Pero en quién? En el mismo creyente. Porque si dice las escrituras que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿en dónde estaba esa tierra y dónde estaba esos cielos? Era ahí mismo en el pueblo de Israel. Entonces, si Dios habita y habla de la oscuridad, entonces desde ese lugar viene Dios manifestándose. Entonces viene esta luz para deshacer las obras de las tinieblas, a separar la luz de la tiniebla, pero es en el mismo creyente, la gloria sea de Dios. Y dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad. Fíjense que Moisés es que entra y Moisés es que entra a la visión de la palabra, pero entra desde ese lugar, porque Moisés no podía entrar con el razonamiento de él. Entonces, ¿de dónde está hablando Moisés? Es de ese mismo cuerpo. Es de ese mismo cuerpo. Entonces, para Moisés hablarle al pueblo, ¿qué tuvo que Moisés? Ponerse el velo. Entonces dice, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirá a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Si dice aquí que Jehová ha hablado desde el cielo, entonces fíjese quién es que está formando ese cielo. Entonces desde ese lugar de la palabra, entonces Jehová habla. Jehová habla desde ese lugar, desde el cielo. ¿Debe? Entonces, como él descendió de su lugar divino, desde su trono, entonces para habitar en su pueblo, entonces fíjese que él desciende desde el cielo. Entonces, esa palabra del cielo no tiene ese. ¿Debe? Al no tener ese, entonces esa palabra viene en singular, viene en un presente, viene como el verbo que se hace manifiesto, porque dice, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haré. Entonces, todas esas obras en las que Dios no quiere que se formen en cada uno de nosotros. Y no estamos hablando que el oro no tenga ningún valor, ni la plata, porque tienen valores materiales y peculiares. Pero aquí no está hablando de ese oro que se vende y que es de lujo. Está hablando de estas obras que hay aquí. Y dice, no hagáis conmigo dioses de plata. Usted ve, no hagáis conmigo dioses de plata. Entonces, si usted va a hacer dioses de plata, ¿cuáles son estos dioses? Porque la palabra no está hablando de esa plata natural. Está hablando de unos fundamentos que se le forman como valores preciosísimos, como oro de valores preciosísimos. La palabra no está hablando de eso. Entonces, a eso es que viene Dios, a deshacer esas obras. Como Él es la luz, entonces en su resplandor viene Dios a deshacer toda esa obra que vienen y han sido formadas en cada uno de nosotros. Y dice, ni dioses de oro os haré, altar de piedra hará para mí y sacrificará sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Si vamos a hacer un altar, ¿qué altar sería ese? No es un culto que le dé adoración a Dios que le vamos a ofrecer. Entonces, ese culto tiene que estar en usted. Y ese culto tiene que estar en mí para ofrendarle a Dios desde ese lugar. Entonces, Dios es que va a recibir esa ofrenda desde ese lugar. Entonces, como dice aquí, altar de tierra hará para mí. Tal vez que tiene que haber un fundamento en nosotros. Ese primer cuerpo de enseñanza
Es lo que uno le va a presentar a Dios desde ese lugar. ¿Sabe? Porque dice aquí, altar de tierra hará para mí y sacrificará sobre él. ¿Sabe? Sobre ese testimonio es que uno va a sacrificar. Entonces ese es el que es Dios, lo va a recibir desde ese lugar, porque usted está sacrificándole a quien es a Dios y no a esos dioses de plata y de oro, como dice ahí en las escrituras. Altar de tierra hará para mí y sacrificará sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Ustedes ven que todo eso viene dentro de cada uno de nosotros. Entonces, si esta vaca, que no está hablando de vaca de 4 patas, ni oveja de 4 patas, entonces, ¿quiénes son estas ovejas? Porque hay una oveja de 2 patas que hablan, hay una vaca de 2 patas que hablan. Entonces, ¿de qué oveja se está tratando aquí la palabra? ¿Y qué es lo que usted le va a ofrendar a Dios? Entonces dice, ofrenda de paz tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Ustedes ven, la memoria de su nombre, su fundamento, su obra, porque esa obra es el altar de Dios que tiene que estar en un lugar, en usted mismo, donde quiera que usted se reúna con la palabra. Es lo que usted le va a sacrificar como ofrenda a Dios, pero es usted mismo que usted lo va a sacrificar, que se lo va a presentar como ofrenda de paz a Dios. Entonces Dios desde su lugar la va a recibir, porque esa ofrenda que usted le va a ofrendar a Dios trae un nombre, trae un fundamento. Entonces ese fundamento es el que Dios recibe como ofrenda de paz. Entonces, donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Desde ese lugar Dios te va a bendecir. Dice, y si me hiciere altar de piedra, no la labre de cantería, porque si alzare herramienta sobre él, lo profanarás. No subirá por grada a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Entonces, que aquí hay obras que hay que conocer y que son desconocidas de la mente de uno, que tiene que el Señor dándola a entender a su debido tiempo. Porque si dice aquí, y si me hiciere altar de piedra, entonces, ¿qué altar sería ese? Porque esta piedra es un fundamento. Entonces él dice que no recibe fundamento ni ofrenda de hombre. Entonces, si usted le va a ofrendar a Dios, tiene que mirar desde qué lugar usted le va a ofrendar y quién usted le va a ofrendar a Dios. Y dice, y si me hiciere altar de piedras, no la labre. Usted ve, no la labre, no la golpee, no la maltrate. Todo eso tiene que uno conocerlo desde el lugar, desde ese lugar que Dios viene presentándolo a cada uno de nosotros. También dice aquí en Éxodo, en Hebreos 12, 18, 29. Vamos a Hebreo. La gloria sea de Dios. Bendito sea Dios. Hebreos 12, 18, 29. Dice, porque no os habéis acercado al monte. Otra vez, dice aquí en los Hebreos, dando Pablo testimonio de esta obra que la alcanzó, porque para Pablo dar testimonio y hablar de la obra de Dios, Pablo había que fundamentarlo desde ese cielo, porque dice el mismo Pablo que él subió a un tercer cielo. Entonces, si Pablo subió a un tercer cielo, ¿a qué cielo fue ese que subió? Donde oyó palabras inescrutables que no han subido a corazón de hombre. Entonces, para Pablo testificar de ese cielo, hubo que ser enseñado. Pablo tuvo que ser enseñado, como también nosotros estamos siendo enseñados. Dice, porque no os habéis acercado. Si se habían acercado, ¿desde qué lugar se habían acercado? No es de la misma palabra que venían entendiendo y oyéndola.
Entonces estaban acercándose, los hebreos estaban cerca, porque estaban oyendo la prédica y la enseñanza que Pablo le estaba trayendo. Pero Pablo no se lo estaba trayendo de la tierra, Pablo se lo estaba trayendo de ese lugar. Y dice, porque no habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Todo lo que se manifestó allá en Éxodo 20, míralo aquí. Pablo está testificando. Dice que Pablo está testificando, me perdona, y dice, al sonido de la trompeta allá, ¿cuál fue la trompeta que habló? Fue Moisés. Entonces, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más. ¿Sabes? Es lo que Pablo le está testificando al pueblo, para que el pueblo no se acobarde. ¿Sabes? Para que el pueblo no sienta miedo, sino temor, como dice, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Otra vez, entonces había una voz que hablaba, había un instrumento que hablaba de ese lugar, y como hemos dicho que el instrumento no cuenta sino la voz, entonces ¿cuál fue la voz que le predicó y le enseñó a los hebreos? Fue Pablo. Pablo era esa trompeta que venía anunciando y que venía declarando el sonido que trae la palabra. Entonces en ese sonido es que debemos de quedar todo fundamentado en esa voz. Entonces dice, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se le ordenaba. Si no podían soportar, ¿por qué no lo podían soportar? Porque no la entendían. Y al serle desconocido el mensaje, le retumbaban en los oídos al no entenderla, porque le era desconocido ese mensaje que venía del cielo. Entonces, a la voz venir desde su lugar divino y tomar un cuerpo, entonces al ellos no tener ese cuerpo formado de ese oído, entonces le era desconocido el mensaje. Entonces dice, porque no podían soportar lo que se le ordenaba, sino aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Fíjese si esa obra era grande. Si esa manifestación era tan grande que Moisés, hasta el mismo Moisés escogido por Dios, sintió ese miedo dentro de él mismo, porque era grande lo que estaba Moisés oyendo de parte de Dios para su pueblo, porque no estaba tan lejos, estaba ahí mismo. Hoy no dice que Moisés habló cara a cara con Dios. Y si Moisés habló cara a cara con Dios, ¿desde qué lugar estaba Moisés hablando? Como habla Aníbal, como habla Rafael. Así mismo habla Dios con el creyente desde ese mismo lugar. Entonces, si Moisés habló cara a cara con Dios, entonces ¿desde qué lugar estaba Moisés hablando con Dios cara a cara? Es desde las mismas escrituras en el entender de ella. ¿Debe? Desde ese mismo lugar. Entonces hay cosas en la palabra que cuando se la traen al presente, es un temblor que le entra al creyente. Y un temor. Porque al ser reconocida esa grande manifestación, cuando Dios viene en su verdad, en su luz, entonces todos esos elementos tienen que quedar ¿por dónde? Por debajo de la justicia de esa manifestación. Entonces dice, y tan terrible era lo que se veía, ¿sabes? Lo que se entendía de Dios. Veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Si habéis sido acercado al monte de Sión, ¿a qué monte sería él? No es a la enseñanza, no es a la doctrina. En ese lugar alto, porque un monte no está hablando de un monte literalmente, está hablando del pueblo. Entonces el pueblo Dios se le acercó al pueblo desde esa manifestación y dice,
sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Ustedes ven, a la ciudad del Dios vivo. ¿Y qué ciudad sería esta? ¿Qué ciudad sería esta? No esa grande manifestación donde Dios se hace presente y dice a la ciudad del Dios vivo. ¿Ustedes ven? A la ciudad del Dios vivo, no un Dios muerto, como lo están esperando mucho, que se va a levantar del sepulcro. Aquí está hablando la palabra de un Dios vivo. Y dice, al Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, aquí hay muchos millares de ángeles. Entonces, ¿cómo está la obra distribuida? No es por mensaje que vienen trayendo los hermanos. Entonces, desde ese lugar se manifiestan todas estas manifestaciones. Y dice, a muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ustedes ven que están inscritos en los cielos, en esa obra de arriba. ¿Ustedes ven? Porque estos hermanos están reunidos en el cielo. ¿Ustedes ven? Y son muchos que hay ahí. Entonces dice, en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Fíjense, este testimonio de Jesús testifica mejor que la sangre de Abel. ¿Ya ven? Porque Jesús es el mediador del nuevo pacto. Él es la sangre, él es la doctrina, él es el fundamento, él es el todo. Entonces, esta doctrina habla mejor que todas las otras obras, porque él mismo es que está dando testimonio de su propia obra, de su propio sacrificio. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que le amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde el cielo. Ustedes ven para qué viene esta obra, pero muchos no leen esta obra porque creen que es un cuento. Entonces, como dice ahí, mirad que no desechéis al que habla. ¿Ustedes ven? Entonces, en alguien está hablando Jehová como en alguien está manifestándose la obra de Dios. Entonces, si usted se ve contendiendo con esa obra, ¿con quién usted está contendiendo? Porque usted la está menospreciando, pero usted está despreciando la carne que está delante de usted. A ese usted está, pero el que está por ahí, el que está saliendo por ahí, también lo está menospreciando, porque él es el que se está haciendo manifiesto. Entonces dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba. ¿Sabe? Que lo amonestaba. Entonces, desde un lugar la palabra se hace manifiesto. No murmuraron ellos de Moisés. En aquel tiempo. No murmuró Aarón y María de Moisés. Entonces, ¿quién era que estaba en Moisés? Entonces, esto se ve como un cuento. Porque cree que es una historia. Entonces, no estaba oyendo Jehová desde Moisés. ¿Cómo se estaban burlando de Moisés? Entonces, ¿qué hizo el mismo Jehová? Vino y le trajo un juicio a María por la palabra. Y le cayó una lepra. Ahora fíjese, sería una lepra física de la que están en los hospitales. Que eso es un cáncer. Está hablando de una lepra en la palabra para que no aprendamos a dudar del hermano. Cuando el hermano se está trayendo a existencia, sea de la parte terrenal o sea de la parte espiritual, quien está ahí de pie es el Señor. Porque si él habla de la oscuridad, entonces ¿de qué oscuridad? ¿Sería de esa noche que viene físicamente o de la madrugada? No, está hablando de esa misma ley. Está hablando de esa misma ley. Entonces dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que le amonestaba en la tierra,
en la tierra, para que tengamos claro que no es de esa tierra, que esa tierra no peca, ni va a pecar nunca. Es con nosotros que está hablando, es con nosotros como tierra. Dice, en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde el cielo. Entonces hay un hermano que está en el cielo que está hablando. Entonces, si usted desecha al hermano que está hablando desde el cielo, ¿a quién usted cree que está desechando? ¿Sería Domingo? ¿Sería Gabriel? ¿O algún? No, usted está desechando la obra de Dios. Usted está desechando a Dios. Y dice, desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ustedes ven, mire ahí lo que Dios va a remover desde ese lugar. Y dice, la voz del que conmovió entonces la tierra. Ustedes ven. Entonces, si conmovió aquella tierra y le amonestó, ¿qué tierra sería esta? Porque está hablando con el pueblo, está hablando con unos creyentes que están en ese lugar. Entonces, si esa tierra va a ser removida, por ejemplo, en usted y en mí, que va a ser removida. Y entonces dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, ustedes, es una promesa de parte de Dios de hacerse manifiesto otra vez desde ese lugar, y ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ustedes ven que hay uno que está en el cielo. Entonces, desde ese lugar, Dios va a remover todo lo que hay formado de ese lugar. Lo va a remover. ¿Pero en quién? En usted y en mí, que hemos creído. Para quitar todo lo que es ídolo de nosotros, todo lo que es idolatría, todo lo que es fundamento de hombre, desde ese lugar. Entonces dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas móviles. Todo lo que se ve va a ser removido. Todo lo que se ha formado como obra de Dios va a ser removido. ¿Por en quién? En cada uno de nosotros. Porque si está hablando de cosas móviles, son cosas que se ven, cosas transitorias. Porque si en antes creíamos que esos árboles era lo que dice la Biblia, entonces la palabra no está hablando de eso. Está hablando de hermanos que lo representan como árbol. Entonces, como los árboles representan un fundamento, entonces toda esa obra va a ser removida, porque ya usted no va a creer así. Y dice, las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Ustedes ven, las invisibles, las que no se ven. Ustedes ven, para que queden como fundamento en nosotros. Y dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Fíjense, aquí este mandamiento. Ya esto no es para afuera, ahora esto es para nosotros. Porque si usted va a quedar como pueblo de Dios, como fundamento de Dios, entonces como Dios está en la parte invisible y usted no lo ve, y si usted no lo ve, entonces ¿cómo lo va a creer? Si usted no le presta atención a lo que se le está trayendo. Porque dice ahí, así que recibiendo nosotros un reino, usted ve, si vamos a recibir un reino, ¿qué es lo que nosotros vamos a recibir? Un reino. Porque no está hablando la palabra de reinos materiales, sino de reinos celestiales, de obras de arriba, donde está él sentado. Entonces dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Entonces fíjate, si vamos a recibir un reino inconmovible, entonces en ese lugar hay que habitar él. Entonces, ¿qué usted va a recibir como reino? Es la obra de Dios, él mismo. Él es el que se va a dar a conocer, porque él es el que está en la parte invisible. Y ahí es que Dios quiere dejarnos
cimentado a nosotros para que nosotros alcancemos ese reino. Y dice, reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si dice ahí la palabra que es fuego consumidor, ¿sería ese fuego que se prende en la estufa? ¿O es un juicio que viene en la palabra? No es un juicio que viene en cada que viene desde esa manifestación. Entonces, si viene como fuego, ¿qué es lo que hace el fuego? Quemar, destruir, consumir. Entonces, a eso es que viene ese fuego. Como dice ahí, porque nuestro Dios, oiga lo que dice Pablo, porque nuestro Dios, ahora no lo vea usted fuera, ahora véalo dentro de usted mismo. Porque nuestro Dios, ya Pablo no está hablando de la imaginación, usted también tiene que verse como hijo de Dios. Nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, si Dios es fuego consumidor, Dios no viene como se lo piensan, viene a consumir. Y si viene a consumir, es para dejar su obra establecida en cada uno de nosotros. Mirando aquí ahora en Job 32. La gloria sea de Dios. Job 32. Aleluya. Dice, cesaron ellos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Beraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Si eran más viejos que él, ¿en qué eran más viejos? Era en la enseñanza, era que eran ancianos en la palabra, tenían unos conocimientos altos. Y dice, y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo, yo soy joven, debe que hay una juventud en el creyente, pero Dios no toma en cuenta eso, porque de ese varón, desde ese joven, fue que Dios se le manifestó a Job. Desde ese torbellino le habló Jehová a Job. Pero ¿quién era el instrumento? Era Eliú. Ese que está testificando aquí dice, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararlo mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declararán sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad. Ustedes ven, no son los sabios los de mucha edad. Ustedes ven. Entonces dice, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Ahora, ¿quién usted cree que se está haciendo presente ahí? ¿Quién hemos dicho quién es la sabiduría? No es Dios la sabiduría. Entonces, fíjese, desde aquí comienza Jehová a tomar carta en el asunto, pero ¿desde quién? Es desde este joven, que era joven en la palabra, pero él esperó su tiempo, no contendió con lo que estaban
justificando y condenando a Job desde ese lugar. Porque ¿qué es lo que hace desde ese lugar el creyente? Justificarse a sí mismo, que la verdad está en él, pero no sabiendo que Dios lo está mirando desde ahí, desde ese mismo lugar. Entonces, como Dios se toma su tiempo, entonces fíjese desde qué lugar comienza Dios a manifestarse. Y dice, por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí, yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestro argumento. Ustedes ven que toda la palabra argumentada, ¿cómo viene? Viene envuelta, pero no viene desenvuelta. Si viene envuelta, ¿qué hay que hacer? Desenvolverla. Pero ¿quién es que la va a desenvolver? Es el mismo Señor. Si la palabra viene a usted en una envoltura, ¿quién es que viene a declarar y a destapar eso que está envuelto? Pero es usted mismo. Entonces dice, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabra, os he prestado atención. He aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. ¿Sabe quién es el que oscurece el consejo? Aquí ellos quedaron trancados porque no pudieron responder. En 1000 palabras no pudieron responder una a esta manifestación. Y todavía no entramos en el desarrollo de ella. Y dice, hemos hallado sabiduría. Dice, y respuesta a sus razones, para que no digáis nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ustedes ven, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron. Ustedes ven, a esa manifestación se espantaron, que estaba saliendo por boca de Eliú, como dice ahí. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. ¿Sabes cómo quedó el razonamiento de ellos? En lo que ellos manifestaron, se les fue, se les cerró el entendimiento a ellos, porque no pudieron contestarle. Entonces dice, yo pues he esperado, pero no hablaba, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabra y me apremia el espíritu dentro de mí. Ahora, si estaba lleno de palabras, ¿de qué palabra estaba lleno? Estaba lleno de la sabiduría, estaba lleno del espíritu, estaba lleno de todo conocimiento, de este conocimiento. Y dice, y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odre nuevo. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de título de lisonja, porque no sé hablar lisonja. De otra manera, en breve mi hacedor me consumirá. Amén. La gloria sea de Dios. Mis hermanos, ya se acabó.